Bien, iniciaremos la presentación del sistema de gestión de grifos Navasoft integrado con el módulo de contabilidad. El módulo de grifo Navasoft es un software diseñado para la automatización integral de un grifo, permitiendo la máxima eficacia y competitividad, teniendo bajo control todos los procesos que hacen referencia a la gestión de las islas y de los surtidores en un grifo, todo ello integrado con el módulo de contabilidad. Características del software. El software que se está presentando es un software multiempresa, ya que con la adquisición de una licencia de servidor se puede llevar la gestión de hasta 99 empresas. Multiusuario porque tiene un acceso ilimitado o restringido de 30 usuarios para que se conecte con una performance adecuada. Si quieren ya más usuarios, dependerá de las características del servidor. Integrado al módulo contable, los asientos son generados por el módulo del grifo. ¿Qué asientos? Los asientos de compras de combustible, registro de ventas, caja ingresos, depósitos en banco. El motor de base de datos es el motor de base de datos del SQL 2000 con lenguaje de programación visual. El escritorio principal. El sistema visualizará como consola principal la siguiente ventana, en donde se muestra claramente cuál es el escritorio principal de este módulo. Se ha tratado de hacer o diseñar un software que permita un ingreso más rápido para los griferos, ya que la principal función del grifero es la atención al cliente, por lo tanto la facturación debe ser rápida. Tenemos todo lo que es el menú principal, todas las opciones de menú, el toolbar, que son los accesos directos de las opciones más comunes, y la zona de selección. Atajos o teclas rápidas. Para ejecutar los despachos tenemos 5 formas de despacho o de salida de combustible. Las ventas al contado, que se activan con las teclas F3, las ventas al crédito directo o crédito a terceros, las ventas con vales contado, con vales crédito, y ventas varias como son notas de venta, Serafín, consumos internos o canjes de puntos. Para salir o cerrar la sesión, con Escape y con F5 se graban los documentos. Despacho del combustible. Para ejecutar el despacho de un combustible se sugiere tener dos políticas. El grifero debe identificar el tipo de atención que solicita el cliente, es decir, cómo se le va a atender, como una venta a contado, un crédito, una atención con vales, es un Serafín, un consumo, etc. Y seguidamente ejecutar el protocolo sugerido por el sistema para cada tipo de atención. Vamos a empezar con lo que es la venta al contado. La venta al contado tiene 3 pasos: atender al cliente, es decir, abastecerle de combustible, preparar el ticket, imprimirlo, entregarlo al cliente y ejecutar la cobranza. ¿Bien? Hacer efectiva la cobranza, sea con efectivo o sea también con pago con tarjetas de débito o crédito. Y el protocolo de atención, ¿cuál es? Cliente solicita se le atienda con el abastecimiento de un combustible, el grifero atiende y despacha el combustible, registra o genera el ticket de venta o la factura o boleta y ejecuta la cobranza después de haber entregado el ticket de venta. Ahí termina. Entonces, una venta al contado haciendo uso del sistema, ¿cómo estaría planteado? De la siguiente manera. Vamos a ingresar al software para a la par hacer lo que son las ventas al contado. Bien, el software Navasoft tiene accesos delimitados para cada usuario y lo que se recomienda es que cada isla tenga su propia computadora y su propia impresora para hacer la venta más rápida. Entonces tenemos aquí la consola principal. Bien. Antes de hacer una venta al contado hay que identificar 2 tipos de clientes. Nosotros tenemos aquellos clientes que son nuestros clientes institucionales o continuos, a los cuales ya no tengo que estar solicitándole cada vez que vienen sus datos. El sistema permite registrar estos datos de manera manual cargando en el padrón de clientes, ¿no?
Entonces acá tenemos algunos clientes ya registrados en caso de que registrar uno nuevo por esta opción, ¿no? Le ingresamos los datos del RUT y los otros datos que pueden servir como una agenda del cliente. ¿Bien? Es un cliente al contado. Y existen los clientes que son los clientes varios, es decir, aquel cliente que viene, me compra y yo no sé si me volverá a comprar. Si me viene a comprar más de una vez, si me viene a comprar otras veces, entonces el sistema tiene la posibilidad de que de esos clientes varios asignarlos como clientes constantes, entonces pasarlos de manera automática al padrón de clientes. ¿Y cómo se hace ello? Indico al sistema: quiero evaluar los clientes que me han comprado los últimos 2 meses y me aparecerán estos clientes me han comprado más de una vez, entonces se están haciendo algo continuos, entonces para no estar solicitándole los datos, puedo enviar esos datos de cliente, los puedo enviar al padrón, de manera que la próxima vez que me vienen a comprar ya se encontrarán registrados. Esos son los dos tipos de clientes que tenemos: clientes institucionales o registrados en el padrón, que me va a permitir sacar una estadística de sus ventas, y clientes varios, que es cliente a público general o venta al contado. Bien, hagamos una venta al contado. Las ventas al contado se ejecutan a través de la tecla o de la ventana rápida con acceso de atajo F3. Presionamos F3 y la ventana cambia. Vamos a simular que me viene a comprar un cliente de 90. Un cliente que no sé, es un cliente varios, me viene a comprar 20 soles de 90, ¿no? Como he ingresado con el usuario de la isla 1, me aparece la isla 1 de manera automática para seleccionar el lado. El lado es para llevar un control estricto por lado y por isla, pero no es obligatorio. Si en el caso del grifo que quiere el sistema, el control lo hace por isla, entonces todo se asigna a un mismo lado. Cuando se hacen las lecturas de contómetro, lo que le va a sobrar a un lado le va a faltar al otro lado, ¿no? Entonces ahí, perdón, de 90, venta al contado, 15 soles, ¿no? La placa, si tuviera número de placa, si no, se deja libre. Y la condición de pago, efectivo, que le voy a emitir un ticket. Guardamos, se graba y se imprime el ticket, ¿no? Su modelo de ticket, boleta. Nuevamente hacemos una venta de diésel a un cliente que me dicta el número del RUC, ¿no? Y como yo sé que es un cliente constante, simplemente lo selecciono del listado. ¿Cuánto me viene a comprar? 6 galones. Y el sistema hace la conversión automática en función al precio de venta al público. Bien. Si quiero, le puedo poner la placa en caso el cliente me pida que se le especifique la placa, y me indica que me va a pagar con efectivo. Le emite el ticket y me va a visualizar un ticket factura, puesto que ya desglosa el IGB desde el momento en que el sistema verifica que tiene RUC. Nuevamente, si tuviéramos el caso de un cliente que me viene a comprar y él requiere que en su ticket salga su nombre, entonces necesariamente se le va a tener que crear al cliente, ¿no? Acá, por ejemplo, ya tenemos un cliente creado y se le asigna su DNI. Entonces llamamos al cliente Núñez, llamamos al cliente Núñez, ahí está. ¿Cuánto me viene a comprar? 20 soles. ¿Y cómo me va a pagar? Con tarjeta. Si es con tarjeta, identificamos qué tipo de tarjeta y cuánto me va a pagar del total de la venta, cuánto me va a pagar con tarjeta, en este caso todo. Un ticket, se emite el ticket. Para aquellos clientes que me solicitan factura manual, factura de la grande, entonces se llena a mano, se llena manualmente. Si en caso no tuviera el usuario no tuviera impresora matricial, y luego se registra el sistema, ¿no? Me vino a comprar gasolina de 84, el cliente comercial Los Sauces, 200 soles, y me paga con tarjeta, 170 con tarjeta y el resto con efectivo.
y voy a emitirle una factura. El número de la factura, que verifico que sea el mismo correlativo que manualmente se le ha hecho, y ya no se imprime ese documento. Bien, de esa manera se cargan todo lo que son las ventas al contado, los distintos tipos de ventas al contado. En caso quiera yo visualizar algún ticket emitido, hago la consulta de los tickets del día 21 al 21 del turno de la mañana, isla 1, y ahí me aparecen todos los tickets que se han emitido. Bien. En caso yo quisiera cambiar de un lado a otro lado, selecciono el ticket, editar información y puedo asignarle al otro lado, en caso me hubiera equivocado. Esos datos solamente se pueden modificar, los datos como fecha de liquidación, el vendedor, el turno y la isla, ¿no? Isla y lado. Ahí está. Entonces, continuando con las diapositivas, de esa manera se registra una venta al contado. Ahí tenemos la ventana de la venta al contado, se ingresa con F3, resumiendo, ¿no? Se ingresa el tipo de combustible, los datos del cliente, en caso ya no se quiera salir de esa ventana, con la tecla Escape, se registra el importe a atender, se confirman los datos de la isla y lado, y se pulsa F5 para grabar el documento. En caso ya no se quiera dar Enter si es efectivo, para hacerlo más rápido se pulsa F5. El formato del ticket, como le habíamos indicado, desde el momento en que detecta que hay un RUC, se emite un ticket factura. Ventas al crédito directo. Las ventas al crédito directo generalmente se hacen solo para familiares, amigos autorizados por la gerencia o clientes muy especiales, ya que se trata, lo recomendable es de que si se va a dar un crédito se emitan vales y después se facturen esos vales. ¿Cuáles son los pasos de una venta al crédito directo? Una venta al crédito directo, primero se atiende al cliente. Se verifica la línea de crédito, previamente a ello el cliente es una política, una regla de negocio que el cliente tenga que estar registrado en el padrón de clientes y tenga asignada una línea de crédito. Luego se realiza el despacho y se prepara y entrega la emisión del ticket, ya que se va a emitir un ticket, una factura o una boleta con condición de crédito, ¿no? Entonces, tu gerencia primero se debe verificar si el cliente tiene saldo para poder hacer la disponibilidad, para poder atenderlo al cliente sin inconvenientes. ¿Cuál es el protocolo de atención? El cliente solicita ser atendido bajo la modalidad de crédito. El administrador del grifo autoriza la venta, ¿no? En esta autorización de la venta se hace el registro del cliente en el padrón y se le asigna una línea de crédito. Luego en el sistema se asigna la línea de crédito, se crea el ticket y el grifero despacha el combustible y le entrega su copia al cliente, su original y copia al cliente. Entonces el procedimiento de una venta al crédito es: se accede a esta opción de menú con la tecla F3, se ingresan los códigos del combustible, diésel 84, 90, etcétera. En caso de querer salir de la ventana Escape, se ingresa el dato del cliente que previamente tiene que estar registrado y se verifica el saldo disponible. En caso no tenga saldo, tiene que ser registrado por el administrador. Se confirman los datos de la isla y el código del vendedor y se pulsa F5 para grabar. Bien, entonces vayamos a ver esta venta, este tipo de venta al crédito directo. Con F4 se accede a esa ventana. Si voy a vender el crédito, previamente a ello el cliente tiene que estar creado. Parte de la función del administrador del grifo es crear a dicho cliente, ¿no? Vamos a tener acá un cliente, vamos a crear un cliente, Pérez Rufino Omar, DNI, ¿no? DNI o RUF y fuera razón social. La información del grifero le determino si es que quisiera hacer un control de la placa, también se puede hacer placa libre o placa cerrada, y si el cliente, en este caso el cliente emite los vales, ¿no? Entonces se le asigna luego la línea de crédito. Va a tener una línea de crédito de 1000 soles. 1000 soles, crédito de 30 días.
De esa manera se asigna la línea de crédito y ahora sí se puede hacer la venta de crédito directo con F4. ¿Qué combustible está llevando? Combustible de 90, el señor Rufino. ¿Fue Rufino? Veamos. No recuerdo exactamente quién fue el cliente. Vamos a ver, debe ser el último cliente, Pérez Rufino Omar. Pérez Rufino Omar, ¿cuánto está llevando? 50 soles, ¿no? La conversión de la cantidad, la placa es opcional y la emisión del ticket. En F5 se graba el ticket y se graba un ticket con condición de crédito. Si yo me voy a consultar el ticket, ahí me va a aparecer el número del ticket con condición de crédito. En el caso fuera una persona jurídica, de la misma manera, F4 me viene a llevar diésel. ¿Quién es el cliente? Veamos nuevamente, suponiendo que fuera el señor Pérez, ahí ya me va disminuyendo el saldo disponible de acuerdo a su línea de crédito. Inicialmente tuvo 1000, pero como ya consumió 50, tiene un saldo disponible de 50, puesto que todavía no ha sido cobrado ese crédito. Entonces, de esa manera se va controlando la disponibilidad o el saldo de crédito. Vamos a buscar acá un cliente con RU, Jersey, y le vamos a asignar una línea de crédito. Línea de crédito de 2000 soles, condición de crédito, y acá lo vamos a llamar Jersey. ¿Cuánto está llevando? 200 soles o 8 galones. F5 y se graba, y acá me aparece el saldo disponible antes de la venta. Bien, de esa manera se registran lo que son los vales al crédito directo. Sigamos con la presentación. Ventas con vales. El sistema permite vender con vales bajo los siguientes escenarios. Venta con pago adelantado. Se genera un vale al contado por los despachos parciales. Venta al crédito. Se generan los vales al crédito. Todo vale genera notas de despacho, los cuales posteriormente van a ser facturados. Calibraciones o serafines, que es la salida del combustible y el respectivo retorno. Y los consumos internos, que es el consumo de las unidades de la empresa que abastecen de combustible, y ese combustible no genera ninguna salida con un documento contable, sino es con una nota de despacho. Entonces, como bien habíamos indicado, por cada vale el sistema genera un documento llamado nota de despacho. Entonces, veamos el primer tipo de vale al contado. El primer tipo de vale, que es vale al contado. Los pasos para poder generar un vale al contado son: preparar el pedido solicitado por el cliente, emitir la factura de venta al contado, ejecutar la cobranza de esa venta, atender al cliente, verificar el saldo disponible para atender el producto, ejecutar el despacho y preparar el vale de contado. Los requisitos, ¿cuáles son? La administración debe haber emitido el pedido y la factura al cliente. El cliente debe solicitar la atención mediante un vale de contado. Sugerencias: el grifero primero debe verificar si el cliente tiene saldo disponible para poder ser atendido. El protocolo de la venta al contado: como habíamos indicado, el cliente solicita el combustible, el administrador atiende su solicitud y prepara el pedido en el sistema, ejecuta, crea el RIC de la cobranza de dicha factura, ejecuta la cobranza y emite un número de vale al contado para lo que es el abastecimiento del combustible. Registra el número del vale y el número de la placa, ya que se tiene que llevar un control de las placas autorizadas. Solicita la atención, verifica el saldo, el grifero verifica el saldo disponible. En caso de existir saldo disponible, se ejecuta el despacho, se prepara el vale, se imprime y se solicita la firma del cliente en conformidad. Y en caso no exista saldo disponible, no se le atiende en ese momento, sino hasta obtener combustible en el grifo. Bien, entonces
Veamos un procedimiento de vale al contado. Para ingresar al vale al contado se accede con la tecla F5. Se escribe el número del pedido, el número de la factura o el número de la orden de compra con la cual se hizo o se generó dicho pedido. El sistema va a validar el saldo disponible y se seleccionará el tipo de combustible. Al registrar el pedido, el sistema emitirá, ¿no?, cuánto es lo que ha solicitado y cuánto ya se ha atendido y está pendiente de atender. Luego se selecciona el producto y se emite el documento. Se ingresan los totales. Una vez seleccionado el pedido, se ingresa el total que se le va a atender, el número del vale, la placa, el chofer, la ruta, que son datos opcionales. Veamos entonces en el sistema cómo se genera este tipo de venta. Para poder hacer una tipo de venta de vale al contado, lo primero es atender al cliente con la solicitud de una venta al contado con despachos posteriores. Entonces, primero se registra el pedido del cliente. Vamos a generar un pedido. Vamos a generar el pedido a Power Production. Que está pidiendo Power gasolina de 90. ¿Cuánto? Que le abastezcan por 150 galones a un precio especial o al precio de lista. Graba. Tenemos entonces el pedido número 101-3, pedido que se genera 101-3. Este pedido después tiene que ser aprobado por la administradora. Una vez que es aprobado, se procede a facturar dicho pedido. Se factura con referencia al pedido. ¿De quién? De Power. Ahí está el pedido. ¿Sí? Y se graba el documento. Se graba, se imprime el documento de venta y posterior a ello se procede a hacer la cobranza de esa venta. Power, ejecutamos la cobranza. Ahí me aparece el documento. Ejecutamos la cobranza. Aparece el documento y cómo me va a pagar, con efectivo, con cheque, con banco o con tarjeta. En este caso digamos que es con un cheque, de qué banco y qué número de cheque. Guardamos y contablemente se ha generado un asiento en caja. Ya se está generando ese asiento en caja. Entonces, tenemos por un lado el asiento por la venta, ¿no?, la provisión, el asiento por la venta, y por otro lado tenemos la cancelación. Acá está Power, la cancelación, que también es automática. ¿Bien? Entonces, pasan los días o ya en la tarde de ese mismo día viene una de sus unidades a ser atendidas. Entonces, el cliente especifica o da una relación de todos las placas de los autos que van a ser atendidos. Entonces, para ello se ingresa al padrón de clientes y se le asigna las placas, placa cerrada, y se le va a asignar cuáles son esas placas. Se ingresan todas las placas que el cliente ha indicado, ¿no? Llena los otros datos que son referenciales. Creamos otra más. Vamos a trabajar. Se guardan esas placas, se registran de esta manera y ya estoy con los requisitos iniciales para poder hacer atención parcial con vale al contado. Entonces, el acceso directo es a través de la tecla F5. El número de pedido fue, en caso yo no me acordara cuál es el pedido, no se acordara el grifero, tiene una opción de consulta por la parte izquierda de vales contados pendientes. Al darle clic le va a mostrar una relación de todos los vales, de todas las ventas que se han emitido ya factura y que está pendiente su despacho. Entonces nosotros acá tenemos el número de pedido 101-3 con este número de factura por que está autorizado a atenderle 150 galones.
pendientes de despachar, pues está íntegro el despacho. Bien, entonces vamos a generarle a ese documento que sería el 101.3. 101.3. Número de pedido 101.3. Ahí me aparece el pedido con la cantidad solicitada de 150 galones. Se selecciona y se confirma cuántos galones se le va a atender. Se le va a atender con 15 galones. Número del vale, se pondrá el número del vale y número de la placa. Porque existen placas que están previamente autorizadas. Ahí aparecen las placas de Power. Nombre del chofer, si es que se quisiera contemplar también. La ruta y kilometraje, que son datos opcionales. Pues eso me está generando una nota de despacho, pero una nota de despacho con condición contado. Ahí está, Power, con condición de contado. Nuevamente repetimos con F5. Si no recuerda el pedido, se hace la consulta. Ahí están los pedidos pendientes, tenemos el de Power Production y ya empieza a disminuir. De los 150 ahora solamente tiene por atender 135 galones. Se registra el número de pedido. ¿Cuánto es lo que vamos a hacer? 20 galones. Número del vale. Si no recuerda las placas, la tenemos para identificar qué placas son. Pero nuevamente. Ahí está, es esta placa, me vino a registrar. Los otros datos que son opcionales, grabamos. Bien. Si quiere se puede imprimir el vale también en las mismas tiqueteras, ya eso depende de cómo se coordine con el área administrativa. Muy bien, entonces continuemos con el otro tipo de venta. El otro tipo de venta con vale es el vale al crédito, y este proceso está orientado cuando el cliente primero se le atiende y luego se le factura. Para este caso el cliente requiere una línea de crédito, de la misma manera que un crédito personal. El despacho genera un documento llamado nota de despacho con vale al crédito, por vale al crédito, y cada semana o cada cierto tiempo el cliente solicita se le facture esos créditos que han sido emitidos por la empresa. Antes de atender se debe certificar que el cliente tenga línea de crédito o saldo disponible. Ese saldo disponible se va a ir recuperando con las cobranzas que se vayan haciendo a los clientes. Bien. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los pasos para la atención con vale al crédito? Primero, atender al cliente previamente registrado y asignado su línea de crédito. Autenticar el vale y la línea de crédito, realizar el despacho y registrar el vale al crédito atendido, ¿no? Emitir su vale. Requisito: la administración debe de haber asignado una línea de crédito y el cliente debe solicitar la atención mediante un vale al crédito, que pueden ser con vales emitidos por la misma empresa o con vales que el mismo cliente trae de su empresa autorizada. Sugerencia: el grifero primero debe verificar que el cliente tenga saldo disponible por atender. El protocolo de atención, ¿cuál es? Cliente solicita crédito, la administradora asigna la línea de crédito, registra en el sistema dicho cliente y dicha línea de crédito, emisión de los vales al crédito, registra los números de vales, precios y placas, porque muchas veces los créditos tienen un precio muy especial, distinto a lo de los contados. Se autentica la línea de crédito, se verifica si existe saldo para poder atenderlo. Si existe, se realiza el despacho. En caso de no existir, queda ahí la venta hasta que las islas puedan tener combustible para atender. Se prepara el vale y se solicita la firma en conformidad y atención de dicho combustible. Entonces, el procedimiento del vale al crédito es: el acceso directo es a través de la tecla F6. Se ingresa el código del combustible o escape para salir, se ingresa el nombre o RUC del cliente, se verifica el saldo, ¿sí? Se verifica el saldo, se ingresa el monto
ya sea en soles o en cantidades de galones, se registra el número del vale, se confirman los datos de la isla, lado y grifero, se asigna la placa y con F5 se graba el vale al crédito. ¿Bien? Esto en el sistema como es. Primer requisito, que el cliente debe estar asignado. Acá tenemos un cliente que se ha creado y le estamos indicando que su placa es cerrada, es decir, que tengo que seleccionarle la placa. Además de ello, el cliente emite sus propios vales, es decir, nosotros no tenemos control de la correlatividad de los vales. Pero así como existen clientes que tienen vales propios que no los emitimos la empresa, también la empresa puede tener sus vales, tener talonario de vale y asignarle a un cliente específico. Entonces, en ese caso, la placa, el tipo de control de vales ya no va a ser que el cliente emite sus propios vales, sino que nosotros le emitimos los vales y le asignamos qué vales son, ¿no? Se crean los vales de qué correlativo a qué correlativo se le está dando a ese cliente y cuál es la vigencia de dichos vales para ser usados. Bien, esa es la información. Y lo otro es que tenemos que asignarle lo más probable una línea de crédito especial, ¿no? Una línea de crédito especial. Se le asigna la línea de crédito, por ejemplo, arena verde, vamos a asignarle una línea de crédito de 5.000 soles de crédito. Y si el cliente no va a ser atendido con la lista de precios de público general, entonces se le indica que la lista de precios es personalizada, o sea, se activa y se personaliza la lista de precios. A este tipo de clientes, si me viene a comprar combustible supongamos de diésel 2, su precio va a ser 9.75, distinto a los otros combustibles. Y si me viene a comprar de otro tipo de combustible, ¿le doy un precio especial o le puedo dar el mismo precio de contado? Entonces, de esa manera se personaliza la lista de precios para aquellos clientes a los cuales se les atiende con crédito. Bien, ahora sí, hagamos habiendo hecho esas previas reglas del negocio que necesitamos para poder emitir vales al crédito, ahora sí emitimos un vale. Con F6 se accede directamente a la emisión de los vales y las ventanas, si ustedes se dan cuenta, son las mismas. Carpena, Recoba, que es un cliente que tiene asignado, va a llevar 5 galones. Número del vale, el cliente emite sus propios vales, es decir, es un número que el mismo cliente lo asigna. Ahí está. Además de ello tiene placa, se selecciona cuál es la placa que está llevando, el nombre del chofer y ruta, que son opcionales. Nuevamente F6, supongamos que viene arenera, habíamos visto que arena verde, ¿bien? Tiene un precio especial en ese tipo de gasolina, vamos a ver, dice 2, ahí está, 9.75, cliente con vales otorgados por la empresa, vamos a ver qué vales tenemos, pero aquí no me va a dejar. ¿Por qué? Porque el saldo supera al crédito que tiene el cliente, entonces no se le va a poder atender puesto que tiene saldo disponible. En esos casos tendría que autorizar la administradora y elevarle la línea de crédito para poder ser atendida. Entonces vayamos a ver un cliente que tenga saldo disponible. En el caso de Núñez Zoila, saldo disponible 2.000 soles, puedo atenderlo, entonces vamos a atenderlo con 9 galones de combustible de gasolina de 90 y el número del vale 101-2, ahí está, 101-2. Si tiene placas, en este caso no valida las placas, entonces fácilmente podemos grabar el documento. Entonces, de esa manera se registran todo lo que son los vales al crédito, y por cada vale al crédito el sistema va a generar una nota de despacho. Ahí está, notas de despacho. Bien. Entonces, sigamos con el último tipo de
abastecimiento, que son otras salidas. Otras salidas están consideradas para aquel retiro de combustible por motivos de calibración o serafín, consumos internos y ventas vía nota de venta, es decir, salida del combustible sin documento de venta, ticket o vale para posterior ser canjeado. El administrador emite una orden de entrega, se prepara el despacho, se ejecuta la calibración y se prepara, para el caso de la calibración, se prepara posteriormente el reingreso de esos valores. Cuando se retira por calibración, luego de haber verificado la medición, se debe crear una nota de ingreso para volver el combustible al cargo, tener nuestro cargo al día. Entonces, el otro tipo por calibración es de esa manera, no se selecciona con este 7 la ventana rápida, se ingresa el código del producto, se ingresa la cantidad, el motivo, se confirma la is del lado y con F5 para grabar. Después, posterior a ella, esa calibración se tiene que hacer una nota de ingreso y en el caso de la emisión de los tickets se pueden hacer modificaciones al ticket en cuanto al lado, isla, turno, vendedor. Entonces, vamos a ver esos otros tipos de salidas que tenemos acá en F7. Supongamos que fuera por calibración. ¿Qué están calibrando? Gasolina de 84. ¿Cuánto? 3 galones. ¿Por qué motivo? Serafín. Serafín, F5 y genera una nota de despacho. Ese combustible que ha sido retirado, entonces como regla es que ese mismo combustible tiene que retornar después de haber hecho la medición. Entonces se hace una nota de ingreso por el retorno del combustible. ¿Por qué motivo está ingresando? Por reingreso de serafín. Grifo Las Flores, que es el mismo grifo, turno de la mañana, está ingresando nuevamente de 84. ¿Cuántos galones? Los mismos 3 galones que se retiraron por las mangueras son los que se ingresan. Entonces, de tal manera que si consulta el CARDEX de movimiento de la gasolina 84, voy a tener el retiro y el reingreso, ¿no? La nota de despacho 67, retiro de 3 galones, ¿por qué motivo? Por el motivo de calibración serafín y el retorno, el ingreso de esos 3 galones con la nota de ingreso por motivo reingreso por serafín. De esa manera mi stock debería estar cuadrando. Muy bien. Entonces, otro tipo de salida es en el caso de los consumos. En el caso de los consumos, tenemos acá, se va a consumir 5 galones, consumo interno, es decir, el consumo de la propia empresa. ¿Con qué número de vale? Se pone el número del vale que da la administración y el número de la placa. Buscamos el número de la placa. Ahí está, BC. Y los demás datos que son opcionales. De esa manera se genera lo que es un consumo de unidades de la misma empresa. Entonces, esos son todos los 5 motivos por los cuales puede salir lo que es combustible. En el caso de ser notas de venta, ¿no? En el caso de ser notas de venta, entonces se genera también por la opción F3, notas de venta, es decir, salida de combustible, pero sin emisión del documento, sino un documento por canjear. Me paga al contado, pero no se le emite documento, sino el documento de venta después se le canjea. Vamos a ver acá un cliente. Datos, por ejemplo. ¿Cuánto me está llevando? 8 galones. Me paga en efectivo, pero le genero una nota de venta. No tenemos asignadas notas, no está autorizado ese islero, no está autorizado a emitir notas de venta, ¿no? Solamente es de acceso, se le da acceso a que emite una nota de venta y por acá mismo se genera lo que son las notas de venta y después pueden ser consultadas por el módulo de notas de venta y ahí aparecen todas las notas de venta que se han emitido, ¿no? En el caso de querer anular un ticket, si es que fue mal ingresado, se consulta el ticket,
se ubica y se anula. Para hacer la anulación, previamente tiene que tener el documento de sustento original y copia para poder hacer la respectiva anulación. Entonces, de esa manera se hace día a día todo lo que es el abastecimiento del combustible. El grifero puede tener opcional una consulta de reportes Z y X. Z para poder hacer la consulta de los tickets, facturas o vales que haya emitido, de qué rango a qué rango, por ejemplo los tickets del rango 44.26 a 44.36, 11 tickets con un equivalente a soles. El resumen de ventas por lado, cuánto combustible se vendió del lado 1, cuánto del lado 2 y qué tipo de combustible. El detalle de las ventas, ¿no? El resumen de toda la isla, sin interesar el lado, cuántos galones se han vendido al contado, cuántos galones se han vendido al crédito, cuántos vales al contado se han emitido y cuántos vales al crédito también se han emitido. Entonces es un resumen de orientación o de ayuda al islero antes del cierre de su turno. Y el reporte Z, que es un consolidado de lo que es vales al crédito, vales al contado, cuánto se ha pagado con efectivo, con cheque o con tarjetas. Bien. Entonces, ahora sí vayamos con lo que es el cierre. El procedimiento para hacer un cierre de turno es: el grifero cierra la sesión, el grifero cierra su sesión. El administrador tiene que hacer las lecturas del contómetro, registra dichas lecturas del contómetro, cada grifero registra su turno siguiente, se inicia la sesión del nuevo grifero en su nuevo turno, se prepara la liquidación de turno, el administrador registra la lectura del contómetro, imprime la hoja de liquidación de turno y registro de faltantes y sobrantes en el sistema. Se imprime nuevamente la hoja de liquidación con esos faltantes ya regularizados. En caso esté todo ok, se cierra el turno, se entrega el efectivo al administrador y se entrega el efectivo a caja. Entonces, ¿cuáles son los pasos del cierre de turno? Los griferos deben cerrar la sesión del módulo del Navasoft. Para ello deben pulsar Escape estando en la consola de ventas, salir de la consola de ventas. El administrador debe hacer la lectura de los contómetros y luego ser registradas en el sistema, ¿no? Una vez, dice, seguidamente el sistema solicitará el turno a cerrar y los nombres de los griferos que trabajarán en el nuevo turno. Ahí tenemos el nuevo turno y se selecciona quiénes son los responsables de quienes se van a hacer a cargo de las islas del siguiente turno. Bien. Una vez que el administrador liste el reporte X o cortado, para con ello seleccionar de la consola de venta y seleccionar los datos de la liquidación y confirmar con las lecturas de lo que son de las cantidades que arrojan sus contómetros. Para hacer el cierre del turno se tiene que abrir los reportes de control o la consola con los datos de cada isla y turno y lado, para que el sistema visualice y se puedan hacer las correcciones en caso existan galones por facturar. Se registra la lectura del contómetro, se imprimen hojas o anexos, reportes anexos que van a lo que es el cierre de un día. Tenemos el resumen diario por turno, tenemos el formato número 2, que es el resumen o la liquidación de turno por isla, donde acá tenemos el detalle según lecturas de contómetro y según ventas en el sistema. En caso de existir negativo, significa que aún está pendiente por regularizar o por vender, por emitir documento de venta de esos documentos, ¿no? Tenemos un resumen de cuántos galones se han vendido al contado, cuántos galones al crédito y cuánto es el total de galones vendidos en la isla en ese turno. Luego tenemos un resumen de ese formato 2, que es el resumen donde se indica cuánto hubo en soles, así como en galones, en soles en ventas al contado, en ventas al crédito, cuántos serafines, cuántos consumos internos, etcétera.
Los faltantes y sobrantes se registran directamente por tickets en el caso se tenga el rollo del contómetro aún, el contómetro, y luego se edita la isla y el turno. Se edita la isla y el turno para poder asignarle a qué turno le corresponde de qué liquidación. La liquidación de efectivo finalmente se hace el depósito del dinero en bóvedas, el administrador del grifo cuenta el dinero y de estar todo conforme se procede a generar la liquidación de venta al contado, especificando qué fue al contado, qué fue con efectivo y qué con tarjeta. Se amortiza también todas las cuentas por cobrar o la cobranza de los créditos emitidos anteriormente y facturados, y se cierra la planilla de ingresos por cada isla y turno. Entonces, todo ese proceso de cierre de liquidación se hace de la siguiente manera. Entonces, se hace por lo que son las opciones de reportes de control. En lo que es reporte de control, tenemos toda esta información de lo que son boleteados por el sistema. Entonces, primero se hace el registro de la lectura del contómetro, turno mañana, y por cada una de las islas se va a empezar a registrar las lecturas del contómetro, ¿no? En este caso vamos a simular que solamente hemos tenido ventas en la isla 1. Entonces se empieza a registrar las lecturas de lo que es el contómetro. Bueno, vamos a simular 58. Para hacerlo más rápido vamos a ayudarnos con el Excel para poder simular lo que son las lecturas del contómetro. Vamos a hacer un cálculo rápido para poder hacer la simulación. Tenemos aquí 58.000. De entrada vamos a ingresarle el total de galones vendidos por el sistema. Voy a ponerle acá 65 para que sean redondos. 58.77. Haciendo, obviamente esto en la realidad no se va a demorar, ya que nosotros tenemos
va a ser mucho más rápido. Ahí tenemos. Pues ahí lo que nos está indicando el sistema, ya tenemos las lecturas de salida y el sistema nos indica si tenemos aquí algunos por facturar para poder hacer el cuadre. Sin ingresar ese cuadre, aquí el sistema nos está indicando cuántos galones tenemos al contado en esa isla y ese turno, cuántos al crédito y cuánto es el total de galones vendidos. Asimismo tenemos un resumen de cuánto es el equivalente en ventas al contado en efectivo, cuánto de ventas de vales al contado, cuántos vales al crédito, si ha habido consumos internos, cuánto es el equivalente de consumos internos en soles, cuánto es el equivalente de galones en Serafín y en soles. Y un detalle de los créditos otorgados por cada uno de los clientes con su respectivo combustible. ¿Cómo se hace el ajuste de estos negativos? El ajuste de esos negativos se hace a través de tickets o a través de vales o a través de lo que son boletas de venta, también que puede ser. Acá por ejemplo tenemos gasolina de 84 en el lado 1, 1.75. Entonces, como es al contado, fácilmente se puede hacer por la ventana. Gasolina de 84, cantidades 1.75. Al generar ese ticket y ser impreso también, le damos refresh y ya me empieza a quedar la variación de galones en cero. Por ejemplo, este otro tenemos de 90 en el lado 2, 6.19 galones de 90. 3 de 90, 6.9 galones de 90 en el lado número 2. Grabamos, se imprime el ticket y de la misma manera. Ya no tenemos, acá tenemos solamente ahora 2 galones. Y así vamos haciendo los ajustes o los cuadres antes de hacer el cierre de turno. Posterior a ello, si ya hubiéramos cuadrado nosotros toda esta información, acá tenemos por ejemplo de 90, cuando tenemos de más, estos de acá se pueden pasar al otro turno. Entonces, ya después de haber hecho todo el cierre, lo otro que procede es que el grifero hace su liquidación de grifero, es decir, su ingreso del dinero a la bóveda. ¿Quién lo está haciendo? El responsable de el grifo. ¿Cuánto es el equivalente? El equivalente tiene que ser igual al total de sus ventas al contado. El dinero de efectivo tiene que ser igual a este importe de venta de combustible siempre y cuando se haya facturado todo, el total del 100%, ¿no? Entonces acá le indicamos Juan Carlos y el importe que va a reportar 177.96. Vamos, esto tiene que quedar en cero obviamente, ¿no? Que por cuestiones de tiempo no lo vamos a poner en cero, pero tiene que facturar todo, el total. Y una vez que estamos ya seguros de eso, se cierra el turno, ¿no? Cerramos el turno de mañana de la isla 1 y grabamos. Con este cierre significa que ya no se pueden hacer cambios en las lecturas del contómetro. Y el responsable de la isla procede a hacer el cierre del turno. Una vez que ya cada una de las islas ha hecho su lectura de contómetro, ha hecho sus regularizaciones, se cierra el turno. El responsable de la isla empieza a cerrar el turno y empieza a asignar. ¿Quién será el nuevo responsable de la isla 1 en la tarde? De la isla 2 y así secuencial sucesivamente desde la isla 3. Cierra el grifero su sesión, la siguiente persona que ingresa ya ingresará con el turno de la tarde. ¿Qué reportes anexos tenemos a esta información? Tenemos lo que es la liquidación por turno y por isla, tenemos la liquidación diaria que se hace al final al día siguiente de la mañana, que viene a ser el consolidado de cada uno de los turnos, ¿no? Con una información consolidada al final.
Tenemos liquidación diaria por turno, un reporte de la liquidación diaria por turno para saber cuál ha sido el estado o la situación que se ha manejado en ese turno. Me muestra una información de galones despachados de 84.90 y diésel y el total en galones y en soles. Si han habido consumos internos, cuántos consumos internos han habido, cuántos galones y de qué tipo de combustible. En caso hubiera calibraciones de 84 y de petróleo han habido calibraciones, si es que han habido transferencias entre grifos de la misma empresa, entre surtidores de la misma empresa, ¿no? Entre grifo, por ejemplo, un grifo en Pimentel, otro grifo en Chiclayo, si han habido transferencia de galones, y el equivalente en galones también. Entonces tengo un total tanto en galones como en soles. Luego me hace un detalle del tipo de venta, cuántos galones se han vendido al contado en galones y en soles, cuánto ha sido mi venta al crédito directo en galones y soles, cuántos vales al contado, cuántos vales al crédito con descuento. Y un resumen de los comprobantes emitidos, tickets de qué número a qué número en ese turno, facturas y vales por cada tipo de combustible. ¿Bien? Y me muestra una diferencia entre lecturas de contómetro y lo boleteado por el sistema, de tal manera que se pueda llevar un control y saber qué turnos o qué idas se les ha faltado boletear para que después contabilidad o administración pueda hacer la corrección respectiva. Una consolidación diaria donde me muestra la información respecto a cuánto fue mi stock inicial, que se refiere al stock con el cual cerró el turno de la noche del día anterior, cuántos galones se han vendido, si es que han habido ingresos, de qué motivo, reingresos por Serafín en este caso, cuánto se ha vendido de galones en los distintos tipos de combustible, qué porcentaje representa de mi venta total, cuántas calibraciones, cuántos consumos, el stock final y qué variación de galón ha habido. Un resumen por tipo de venta, contado, crédito y vales. ¿Qué cobranzas han habido durante el día? Ha habido un pago adelantado por una venta que es venta con vale, factura, contado. Y en el caso de hacer la liquidación, también mostrar cuánto de liquidación ha habido en ese día. En este caso todavía no hemos hecho la liquidación. Un reporte del detalle de documentos, ¿no? Para saber qué documentos se han emitido y qué tipo de combustible en cada uno de sus documentos. Tenemos un reporte de cuántos vales se han emitido, ¿no? Ahí están los vales, a qué clientes, qué tipo de combustible y un resumen, ya que ese mismo cliente puede venir a abastecer al crédito, con vales al crédito, durante el día más de una vez. Entonces usted tiene un reporte consolidado por tipo de combustible. Ventas por línea, cuánto es lo que se ha vendido en ese periodo de galones de 84, de 90, de diésel, y un cargo resumido por periodo, por cada tipo de combustible. Diésel 2, de 84, de 90. Entonces tenemos este reporte de liquidación diaria, es de todas las islas cuál es la situación del grifo al final de su fecha de liquidación, las cuentas por cobrar, un reporte de las cuentas por cobrar para saber cómo van mis cuentas por cobrar con cada uno de mis clientes. Entonces yo sé también, puedo identificar de este cliente qué facturas me deben y cuándo es el vencimiento, y esas facturas fueron hechas por abastecimiento de qué tipo de combustible. Un cargo es por combustible, donde me muestra cuál fue el saldo por cada turno. Por cada turno, en este caso solamente hemos hecho un turno en la mañana. Bien. Entonces, en el caso, ¿cómo se puede hacer la facturación de los vales al crédito? Muy bien, vamos a hacer la facturación de cliente Carpena, vales Carpena. Vamos a facturar estos dos vales al crédito. Ya estamos en el turno de la tarde. Una vez que
genero el documento de venta, se procede a hacer también la cancelación. Está la cancelación de ese vale. Y así se van haciendo todos los canjes de los vales al crédito y su posterior facturación. Pues una vez que la administradora ha hecho el conteo del dinero que se ha ingresado a las bóvedas y todo es conforme, procede a hacer su liquidación de venta al contado. Liquidación de venta al contado, de qué día, qué fecha de cobranza, y se hace por isla y por turno y se recuperan las ventas. Entonces, aquellas ventas que han sido consignadas, que van a ser pagadas con tarjeta, aparecerán indicado que es con tarjeta. Acá tenemos el tipo con tarjeta. Con tarjeta. ¿Y cuál es el importe? Acá tiene que ser 0. Ya está seleccionado. Con tarjeta 20 y con efectivo esta información. Guardamos y de esa manera se genera lo que es la liquidación. Tenemos todas estas liquidaciones, cobranzas al crédito y la liquidación de venta al contado del grifero. Esto cómo nos modifica nuestro reporte de control. En el reporte de control aparecerá ya que está cancelado, está cobrado, cuánto con efectivo y cuánto con tarjeta. Ahí están los 20 con tarjeta. Y en mi consolidación, en mi reporte de consolidado diario, también me mostrará cuánto es lo que se ha ido cobrando, cuánto con efectivo, cuánto con tarjeta Visa, cuántos pagos adelantados, y así de esa manera, etcétera, etcétera. Eso sería el resumen de todo lo que es el módulo de contabilidad. Y cada uno de esas operaciones que hemos hecho y han generado documento contable en el módulo de contabilidad, se han ido generando de manera automática. Entonces la contabilidad, el 70% de los asientos en contabilidad han sido generados por el módulo de el grifo. Antes de pasar a lo que es la contabilidad, cómo se ingresa la mercadería, los combustibles se ingresan por lo que es factura de mercadería. Cuándo se ingresan, en qué turno se están ingresando para llevar el control por el turno. Supongamos que me están de 84 500 galones y en esa misma factura también me están vendiendo lo que es de 90 300 galones, indicando el precio. Entonces voy a tener una factura por 5.820 y esto me está generando contablemente un asiento en el libro de compras. Ahí tengo el asiento por naturaleza y el destino. ¿Okay? Entonces, en mi contabilidad yo voy a ver la información ya actualizada. Si me voy al módulo de contabilidad, comprobantes, tengo mis asientos de ventas. Ahí están los asientos de ventas. Tengo los asientos de caja, tengo los asientos de bancos por aquellas ventas que se hayan depositado. Ahí tenemos, ¿ves? Tengo los asientos en compras por las facturas de mercado, las facturas de compras de combustible, y los demás asientos ya se van ingresando manualmente uno por uno. Bien, eso ha sido todo lo que es la presentación del módulo de gestión contable, de gestión de grifos contables. Tuvieran alguna inquietud, pueden comunicarse con nosotros. Estos son nuestros teléfonos de contacto, o pueden coordinar también para poder hacer demostraciones en sus mismas oficinas. Gracias.